de automatización de sistemas eléctricos. Dice, el archivo registros kt101.xls, es decir, un archivo Excel, corresponde a las mediciones de variables eléctricas realizadas en una carga industrial minera. Entonces, hay que confeccionar un informe técnico utilizando principalmente la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. El informe debe contener lo siguiente: una portada, ya, de libre formato, un índice y un resumen ejecutivo. Cuando hablamos de un resumen ejecutivo, estamos pensando en que esto no tiene que ser más de una página, una plana, digamos. Esto mismo se lo van a pedir a ustedes cuando tengan que armar el proyecto de título, ¿ya? Un resumen ejecutivo, un abstract, como se llama también. Un- una especie de eh, síntesis del proyecto. Ahí hay que colocar en una plana, en una página, hay que colocar eh, las cosas más importantes del análisis, incluyendo los resultados, ¿ah? Los hallazgos que usted encontró en su análisis. ¿Ok? Así que tienen que armar un resumen ejecutivo del análisis. Eso como el documento o elementos introductorios al informe. Posteriormente, como ítem 1 o capítulo 1, una introducción. En la introducción hay que explicar de manera bien general lo que se va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, aquí se pide un análisis de potencia y un análisis de armónicos de corriente. Por lo tanto, aquí en la introducción usted tendrá que colocar entonces elementos teóricos de la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia. Eso lo coloca en la introducción. También en la introducción tiene que usted hablar un poquito de las armónicas de corriente, cómo se definen, qué son, cómo afectan a la red, por qué se producen, qué causan, y algunas definiciones como por ejemplo armónicas impares, armónicas pares, armónicas dominantes. Todo eso lo coloca en la introducción. ¿Por qué está haciendo este estudio? También tiene que colocarlo ahí en la introducción, o sea, cuál es, por ejemplo, condición está, eh, 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 para posibles mejoras, ¿no? O para posible corrección de los. Por ejemplo, usted va a hacer un análisis técnico de variables eléctricas, pero usted no va a hacer un análisis económico de implementación de una solución. A lo mejor usted va a hacer una recomendación, usted va a hacer una propuesta técnica, pero no va a hacer una propuesta económica, va a hacer un análisis de sensibilidad económica para determinar cuándo se recupera la inversión y ese tipo de cosas. Va a ser entonces un estudio muy técnico, ¿cierto? Los alcances del estudio serían qué es lo que vamos a esperar de los resultados de este informe y dejarle al lector, ¿cierto? Muy claro qué es lo que no va a hacer para que, ¿cierto? No se haga una expectativa equivocada del informe o de los resultados del informe. A eso se refiere a lo que es alcances. Bueno, en las normas y reglamentos, como dice bien el nombre de esta sección, hay que indicar cuáles son las normas, ¿cierto?, que se están considerando en este informe para poder hacer los análisis. Seguramente usted va a colocar las normas CNE, ¿cierto?, de la Comisión Nacional de Energía. Seguramente va a colocar ahí la norma IEEE 519. Posiblemente puede que coloque la IEEE 18, ¿cierto?, que tiene que ver con el diseño de filtros. A lo mejor también sería bueno que incluyera dentro de, de la normativa, a lo mejor la normativa que hace mención al tipo de instrumento, ¿cierto?, que hay que utilizar para que las mediciones sean validadas, ¿cierto?, que sean consideradas como válidas. Ya, todo ese tipo de normas y reglamentos. Puede también usted considerar algún aspecto más práctico, ¿cierto? En el sentido de que cuando uno va a instalar el instrumento,
o cuando uno va a hacer las mediciones, por supuesto que tiene que considerar ciertos elementos de seguridad, ciertos aspectos de seguridad, y a lo mejor sería bueno indicar aquí en la norma de reglamento, ¿cierto? Alguna normativa relacionada con seguridad eléctrica. Y en los reglamentos habría que ver si indican acá los pliegos técnicos, ¿cierto? Del decreto 8, de los RICs de la superintendencia, o algún otro tipo de reglamento administrativo o de prevención de riesgo, ¿ya? Suponiendo, ¿cierto?, que estaríamos haciendo un servicio, estaríamos prestando un servicio a esta industria minera, a esta carga industrial minera, eh, para hacer un poquito más real el estudio, más real el informe, ¿ya? Así que, ojo con la normativa de reglamento, ¿eh? Es bueno que coloque todo eso ahí, en esa parte. Como sección 4, se pide un análisis de potencia. Bueno, ¿qué análisis de potencia necesitamos? Los cálculos de potencia activa, reactiva y aparente para cada fase, para la fase 1, 2 y 3. Las gráficas de potencia activa, reactiva y aparente. Aquí cuando digo gráficas, usted puede usar gráficas por día, gráficas por semana, gráficas simultáneas por fase. Puede colocar en un panel, en un solo gráfico, la potencia activa en la fase 1, la potencia reactiva en la fase 1, la potencia aparente en la fase 1. Y a lo mejor ahí vamos a tener una idea simultánea de cómo se comportan las variables de potencia, ¿ya? O sea, puede ser una cosa así. Esto se lo dejo ahí a criterio de ustedes, pero una de las gráficas podría ser, ¿cierto?, la potencia en un día, potencia activa, ¿cierto? Otra gráfica podría ser la potencia reactiva, ¿cierto? En el mismo día, ahí va a estar la potencia reactiva, ¿cierto? Y una tercera gráfica, ¿cierto? Podría ser la potencia aparente, ¿cierto? Que es la suma de las dos, ¿ya? Y ahí está la potencia aparente, ¿ya? Entonces, esto podría ser para la línea 1. Otro gráfico igual, ¿cierto? Para la línea 2 y otro gráfico igual, ¿cierto? Para la línea o fase 3. Activa, reactiva, aparente. Activa, reactiva y aparente. A eso se refiere con la gráfica, para las tres fases y para las tres potencias. Lo mismo con el análisis factor de potencia. Ya puede ser análisis numérico y gráfico. Ya, si tienen alguna duda con respecto al contenido de aquí de esta parte, me van consultando, por favor, ¿ya? No se queden con la duda. ¿Alguna consulta ahí? ¿Hasta ahí? No, profe, ninguna hasta el momento. Perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, si alguien tiene otra forma de ver este tema, por ejemplo, alguien dice, puede pensar en hacer en un panel todas las potencias activas, fase 1, potencia activa fase 2, potencia activa, no sé, fase 3, en otro panel, ¿cierto? Potencia reactiva, la fase 1, potencia reactiva de la fase 2, potencia reactiva de la fase 3. Bueno, eso se lo dejo a criterio. Puede hacer esto, estaría ok, o puede hacer esto, ¿cierto? También estaría ok. Eso ya como usted estime conveniente, ya que sea más explicativo. Cuando llegamos entonces al análisis de armónicos de corriente, ya tenemos el THD o TDD. Aquí puede usar el TDD también, ¿ok? Lo puede usar, dado que el TDD, ¿cierto?, es la norma chilena. La norma chilena. Los armónicos individuales, ¿cierto? Que lo veíamos ayer parece que es cierto, vimos un análisis de armónicos, y la gráfica de Fourier, ya las barritas estas que son súper explicativas, esas barritas de Fourier, ya son también muy explicativas. Importante que las agregue también usted ahí, ¿ya? Y haga entonces el análisis respectivo, siempre por fase, ¿ya? No se vaya a olvidar, por fase, por fase, por fase. Yo aquí les pongo por fase, pero si usted también quiere, además de hacer el análisis individual por fase, quiere agregar un análisis global, ¿ya? Un análisis global, también lo puede hacer, ¿ya? No hay problema con eso.
Entonces tenemos análisis de potencia. En el capítulo 4 hablo del análisis de potencia, se incluye el factor de potencia. En el capítulo 5, análisis de armónicos de corriente, hablamos de los totales y de los individuales, incluyendo las gráficas de Fourier. Y ya pasamos al capítulo 6 del diseño y cálculo de los filtros rechaza frecuencia. Y vamos a rechazar la frecuencia dominante nomás, por si acaso. Corten la dominante nomás. ¿Ya? Corten la dominante para que hagan un filtro rechaza frecuencia enfocado en una sola frecuencia armónica que, como sabemos por la teoría, la dominante es la que marca mayor porcentaje de influencia. Posteriormente, unas conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Anexos, si es que quiere agregar, gráficos, si usted hizo un programita para hacer gráficas, puede agregar los códigos, algún plano que creó, etcétera, puede agregarlo ahí. Y finalmente la bibliografía en formato APA. ¿Ya? El formato APA es un formato estándar para escritura técnica. ¿Ya? Aquí, si usted googlea qué es el formato APA, le va a aparecer ahí, ¿cierto? ¿Qué va primero? ¿El nombre del autor o el título del libro? ¿Ya? El año de publicación, la editorial, cito las páginas o no cito las páginas. Los libros tienen un código que se llama ISBN, ¿cierto? Que a veces hay que citarlo, etcétera, ¿ya? Importante que estudie o que conozca qué significa el formato APA, porque para hacer un proyecto de título, cuando tengan que hacer ustedes su texto de la memoria o de la tesis o del proyecto de título, va a tener que colocar la bibliografía en formato APA. Hoy día, actualmente, la mayoría de las revistas técnicas y científicas, donde uno publica artículos de investigación o de aplicación, piden que la bibliografía sea mayor o igual a 20 citas, mayor o igual a 20 citas bibliográficas, y lo posible de esas 20 citas, el 50%, es decir, al menos 10 libros o 10 citas bibliográficas, deberían ser de los últimos 5 años. ¿Ya? Esos son como los criterios actuales. ¿Ya? O sea, lo que se pide hoy día es que haya mayor de 20 citas bibliográficas. Y lo posible que el 50% de esas citas sean de los últimos 5 años. Últimos 5 años. O sea, en ese sentido, el formato APA a uno lo obliga, en cierto modo, a colocar una bibliografía actualizada y realista. Por ejemplo, si usted hace un informe y la bibliografía tiene 4 citas bibliográficas, tiene un libro, poner un ejemplo, el Boylestad, un libro circuito, el Boylestad del año, no sé, 91. Tiene un segundo, la norma chilena, ya la norma chilena de la CNE, que es del 2020. Ya, y listo, eso nomás. Esas son sus dos bibliografías. Esto no está en el formato APA, te das cuenta, porque tiene dos citas del año, de los últimos 5 años, ¿cierto? Últimos 5 años me falta acá. Y, y la norma chilena que justamente calza con los últimos 5 años. Claro, pero tiene dos, esto no es una bibliografía completa. Ahora, no se trata de agregar y agregar y agregar libros por ponerlos, sino que, por ejemplo, cuando aquí usted coloca, voy a diseñar y calcular un filtro, va a tener que buscar en internet, ¿cierto? O en su eh, PDF, sus libros, si es que tiene una bibliografía digital, buscar, bueno, en qué libro podemos encontrar este tema, diseño de filtros. O en alguna revista científica, o simplemente citar los apuntes del profesor o de la universidad esta brasileña donde estuvimos mirando esto. Es importante que se acostumbren a construir una bibliografía. ¿Ya? Eso es muy importante. Mire, por ejemplo, les voy a mostrar, nada más a modo de ejemplo, yo estoy escribiendo ahora acá un artículo
viendo un artículo, ya, el artículo se llama así, modelado de resistencia puesta a tierra en faena minera usando distribución de probabilidad. Y cuando estoy aquí haciendo la introducción, yo coloco, mire, los sistemas de puesta a tierra, todas las instalaciones, y ahí pongo un número 1. ¿Qué es ese número 1? Esta frase que yo estoy escribiendo acá no es lo que yo pienso o lo que yo creo. Esto que está acá lo extraigo de una cita bibliográfica, que es la número 1. Y ahí estoy recién escribiendo el artículo, pero voy haciendo en paralelo la bibliografía. ¿Ve? Y ahí coloco, ¿qué es lo que es el número 1? Es un estándar IEEE en la norma 80-2000. Ahí tiene su ISBN. Ahí está el nombre, el autor, que en este caso es la IEEE, el Instituto IEEE, la nacionalidad y el año de edición. Este es el formato APA. Eso es el formato APA. ¿Te das cuenta? Entonces sigo. Después coloco garantizando la óptima operación de los diferentes sistemas eléctricos de baja, de media y de alta tensión. Los sistemas puesta a tierra son sistemas de conexión a tierra de circuitos eléctricos que permiten que la corriente fuga se descargue a tierra, limitando el voltaje a tierra y facilitando la detección de fallas a tierra. Número 2. O sea, toda esta definición o esta explicación está extraída de la segunda cita bibliográfica, la número 2. Y la número 2 es otra normativa IEEE. ¿Ve? La IEEE 142 del año 2007. Ahí está su ICBN, coloco donde está disponible por si el lector quiere descargarla. Y así pues, después coloco, la estructura geológica actúa como un conductor eléctrico y su efectividad depende de la resistencia al suelo. Es por eso que la ley eléctrica en Chile establece que la resistencia puesta a tierra resultante por seguridad no debe superar los 5 ohms. Y coloco la cita bibliográfica número 3. ¿Cuál sería esa cita bibliográfica? La número 3, pliego técnico número 6, ¿cierto? El que tiene que ver con los sistemas de puesta a tierra. Así se construye una bibliografía, ¿ve? Así se hace. Y este es el formato APA, donde va primero el autor. Aquí hay un paper, por ejemplo, citado, ¿eh? Ahí están los autores, el nombre, el nombre del texto, o del artículo en este caso, la revista donde se publicó, el mes y año, las páginas, y el ISSN, que es una revista. ¿Ok? Eso tienen que acostumbrarse ahora, ya que están en los últimos meses, ¿cierto?, de su carrera. Ustedes tienen que acostumbrarse a escribir de esa manera un informe técnico, ¿ya? Por eso les coloco aquí yo en la tarea que consideren entonces la bibliografía en el formato APA. ¿Se entendió lo que es el formato APA? Sí, profesor. Perfecto. ¿Ok? Súper, súper. Excelente. Ahora, por ejemplo, usted coloca en internet armónicos de corriente y hay una cosa aquí en el Google, a ver, Google, que se llama Google Scholar, ¿ya? Google Scholar. Y entramos ahí. Ya que este Google Scholar es algo, digamos, específico para buscar temas relacionados con el mundo académico, ¿cierto? Que el mundo donde ustedes se están desenvolviendo hoy día como estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo coloco armónicos de corriente, ¿ya? Me van a aparecer un montón de cosas relacionadas con armónicos de corriente. El Google Scholar o Google Académico, ¿cierto? Tiene la ventaja ¿ya? Del mundo académico y no cuestiones de tipo comercial o ¿ya? Entonces, por ejemplo,
todo lo que diga aquí PDF, ¿cierto? Es, una, es un link que yo voy a poder verlo. ¿M? Por ejemplo, pinchemos el primero, armónico en sistema eléctrico. Dice, si yo lo pincho, ¿cierto? Me va a abrir un documento, armónico en sistema eléctrico, de este autor, José Dariel Arcila, ¿ya? Y aquí hay algo, ¿cierto? Seguramente un apunte de este caballero. Si usted sacó una gráfica de acá, sacó un pantallazo, etcétera, bueno, va a tener que ir usando el apunte de este caballero. ¿Ven? Va a tener que citar a este viejito. Y para eso entonces utiliza el formato APA. El formato APA sería cómo se llama el texto, quién es el autor, el año de publicación, ¿ya? Si este texto no tiene toda la información, por ejemplo, no dice año de publicación, no tiene un ISBN, un ISSN, ¿cierto? Que son los indicadores de publicación, entonces mejor no lo cito, salgo de acá y me voy a otro. Por ejemplo, vámonos al segundo. Aquí este se llama influencia de los armónicos de corriente. Ah, lo sacaron de ahí. A ver. Influencia de los armónicos de corriente sobre pérdida en transformador de distribución monofásico. Veamos si podemos abrirlo. Parece que lo está abriendo ahí. Mm, mm. Bueno, no lo abre. Y así va, ¿ver? Pero esta es una instancia. Aquí hay otro. Esta es una instancia de poder buscar citas bibliográficas em, formales, correctas. Por ejemplo, aquí ve, efecto de los armónicos de corriente en las pérdidas de transformador de distribución monofásico. Ahí están los autores, el nombre de la revista, el ISSN, tiene toda la información como para escribirlo en el formato APA. Texto completo en PDF, abrimos ahí, ya lo está abriendo me parece. Abrir archivo, y aquí está, ¿eh? Esto es de la revista de Ingeniería Energética de Cuba, ¿ya? De la Universidad Tecnológica de La Habana. Y aquí está el texto del artículo, ¿eh? Que tiene relación con la armónica, o sea, eh, texto o cita bibliográfica para que usted las busque en internet y pueda ir citándola en su informe, existen y hay muchas, ¿ves? Aquí como podemos ver, en este mismo artículo, los autores hacen sus citas bibliográficas, ¿ves? La número 1, la número 2, la número 3, y usan el formato APA, ¿ok? Es importante que se acostumbren a hacer entonces este tipo de cita bibliográfica porque, como les decía recién, están a puertas ustedes de escribir un trabajo de título. Entonces, para poder armar un trabajo de título hay que armarlo bien desde el principio. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? No, No, profe. profe. Perfecto. Vamos con la tarea entonces. ¿Qué hay que analizar? Hay que analizar un archivo Excel que yo se lo voy a compartir ahí al WhatsApp. ¿Y de qué trata ese archivo Excel? Trata de este esquema. ¿Ya? Ahí está. Tenemos un alimentador de 23.000 volts. ¿Ya? Alimenta una subestación de 1,5 MVA, reductora de 23 a 416. Es una subestación tipo pad mounted, ya de esta de tipo nivel de piso, no aérea, digamos. No es una subestación encapsulada a nivel de piso. La impedancia cortocircuito de la subestación es de 5,5%, ¿ya? Y en la barra de 4,16, aquí en la barra del lado secundario del transformador, tenemos una corriente cortocircuito máxima de 8,7 kA y una corriente máxima hacia la carga no lineal de 208 amperes. Aquí tenemos el registrador, ¿cierto? Que tomó los datos, ¿cierto? Que está alimentado de un compacto de medida, digamos, donde hay unos TP y unos TC, cuyas constantes son, los TP son 10 y los TC son 60. Esas son las constantes.
O sea, se está midiendo en baja, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Mira, tomamos desde 416, pero el registrador está en baja tensión, en 220 o en 380. No, ahí no 380 está, por fácil. Entonces, hay una constante de los TP de 4160, dividido en 10 serían 460. O sea, 416, perdón. Hay una, hay una reducción ahí, ¿cierto? De tensión. Y por otro lado, hay un TC acá para adaptar las señales de corriente. Aquí se midió, ¿ven? Se midió acá. Entonces, el punto común de acoplamiento o punto común de conexión está, se lo voy a marcar aquí, ¿cierto? El punto común de conexión es justamente donde se instala el equipo. Esta barra, esa barra es el PCC, ¿ya? Porque ahí está el equipo, justo ahí está el registrador. Ahí estamos midiendo, justo en la barra 416. ¿Se entiende el esquema? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Entonces, es como que si a nosotros nos dan esta tarea, ¿ves? Nos dan esta tarea, tenemos un cliente, digamos, que está carga industrial minera, y nos dicen, mire, estamos interesados en medir la armónica y la potencia, factor de potencia, que hay aquí en la carga no lineal. No sabemos si hay armónica o no hay, tampoco sabemos cuál es la dominante, cuáles son las armónicas más importantes, y desconocemos el factor de potencia en este rato. Entonces nos dicen, mira, pusimos un registrador en la barra de 416, ya aquí están las constantes, los TC y los TP, y aquí están los datos del sistema, los cortocircuitos, las corrientes de carga, ¿ya? Y nos piden entonces que preparemos un informe técnico, ¿cierto? Para dar respuesta a esta situación, de, eh, de, de carga, digamos, de análisis de carga. Por lo tanto, vamos a tener que preparar el informe, ¿cierto? Vamos a tener que hacer un estudio, un análisis de esta carga, ¿ya? Y responder a ese análisis a través de la preparación de este informe. ¿Ok? Esta tarea yo se la voy a compartir al WhatsApp, ya la voy a colocar también en el Moodle, y la fecha de entrega va a ser el día martes 1 de julio. ¿Ya? Aquí está la fecha, martes 1 de julio, enviándola a mi correo, juan.astorga@uda.cl. ¿Ok? Entonces, martes 1 de julio, esa es la fecha de entrega del informe y a mi correo. Pueden trabajar en los grupos que ya vienen trabajando de antes, no hay problema. La idea es que trabajen, que me entreguen un informe. El informe puede ser en PDF o en Word, ya, como quiera, no hay problema. Esa es la tarea número 1 de este ramo. ¿Cuál es el archivo? ¿Cuál es el archivo? Aquí está el archivo. Este es el archivo que hay que estudiar. ¿Ya? Este archivo que hay que estudiar son registros antiguos. Sabemos que hoy día la norma pide que cada 15 minutos midamos, pero como son archivos antes del 2020, son mediciones que yo tengo, mediciones reales. Les podría haber inventado unas mediciones para que hiciera la tarea cada 15 minutos, pero prefiero usar datos reales. Esta data, este registro, es del 17 de abril del año 2009. Ahí empezó y terminó el 24 de abril del 2020, del 2009. 2029 parece que. Ya, 17 de abril del 2009 y terminó el 24 de abril del 2009. Ahí tenemos 7 días de registro. ¿Ya? Tenemos entonces en la primera columna la fecha, la hora, la frecuencia, y aquí tenemos las demás variables. ¿Ya? Aquí están las corrientes, los voltajes,
las corrientes y los factores de potencia. Por lo tanto, no tenemos las potencias activas ni reactivas ni aparentes. No están medidas. ¿Ya? A, B, C, D, E. Hay que calcularlas, ¿ah? Aquí está todo medido. Sí, te escucho. ¿Y ahí me escucha ahora? Yo pensaba que era mi internet. Estuvo como Ya. un minuto ahí muteado, no escuchamos nada. Ya. A lo mejor aquí hay problema con mi conexión. Pero cuando abrí la planilla Excel, ahí en esa parte no se escucha nada. De ahí en adelante. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos con la planilla Excel entonces. Acá, mira, la planilla Excel, ¿cierto? Son registros del año 2009. ¿Ya? Del año 2009. 17 de abril del 2009 hasta 24 de abril del 2009. Tenemos justo una semana de medición, ¿cierto? Tenemos justo una semana. ¿Ok? Eh, Actualmente la normativa pide que los registros sean una semana, 7 días corridos. Aquí estamos cumpliendo esos 7 días corridos. Pero antiguamente la norma nos indicaba que la muestra debía tomarse cada 10 minutos, como está acá, ¿eh? Cada 10 minutos. Hoy día se pide cada 15. Ya, yo no encontré unos registros como actuales, como para haberle compartido una planilla de ahora último, digamos. Les compartí igual que es cada 10 minutos, porque son datos reales, ¿m? Y nos conviene estudiar una situación real. Entonces, mirando lo que nos piden en el informe, tenemos que hacer un análisis de potencia. Pero resulta que si usted mira los registros, tenemos voltaje de línea, tenemos armónicos de voltaje, corrientes de línea y neutro, armónicos de corriente y tenemos factor de potencia. No tenemos mediciones de potencia. Entonces mi pregunta es, ¿podemos calcularlas con esta información que está acá? ¿Se puede o no? Yo creo que sí, porque aparece la información de la línea 1, la línea 2 y la línea 3, ¿o no? ¿Cierto? Ya, ¿qué información tenemos de la línea 1, de la línea 2 y la línea 3? Veamos, ¿qué variable tenemos? Voltaje, ¿cierto? Factor de potencia. Factor de potencia. ¿Qué más tenemos de la línea Armónico. 1? Armónico, la frecuencia. ¿Qué más? Las corrientes, ¿cierto? Ya. Entonces,
voy a ampliar aquí la planilla para acordarnos un poco. Mire, ¿se acuerdan ustedes de la potencia activa P, cierto? La potencia activa P era raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3, el voltaje de línea, ¿cierto? El voltaje de línea, voy a colocar así, raíz de 3 por el voltaje de línea, más por la corriente de línea y por el factor de potencia, por el coseno phi. ¿Cierto? Esa es la fórmula para obtener la potencia activa. La raíz de 3, el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno phi. Para obtener la reactiva, es raíz de 3 por el voltaje de línea, ¿cierto? Por la corriente de línea y por el seno de phi, por el seno del ángulo phi. Y la potencia aparente es la raíz de 3 del voltaje de línea por la corriente de línea. Esas son las fórmulas que tengo que saber, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se acordaron de esa fórmula? Algo, profe. ¿Cierto? Algo, ya. Ya, pero ahí se acordaron, ¿cierto? Perfecto. Entonces, raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por coseno phi. Eso nos va a dar la potencia activa, los watts o los kilowatts. La segunda ecuación, raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea por seno phi. Y la tercera, raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Ya, perfecto. ¿Tenemos el voltaje de línea? Sí, pues. 388,6 para la línea 1. 392,3 para la línea 2. 386,9 para la línea 3. Tenemos entonces. Pero este voltaje está referido, vamos al esquema, todas estas medidas, no solamente el voltaje, todas estas medidas, ¿cierto? Están referidas aquí, en el lado de baja tensión del registrador. Por lo tanto, para que esta cosa sea real, vamos a tener que referir los voltajes a 4160 y las corrientes a la línea. Y para eso necesitamos estos datitos. Es decir, todo lo que sea voltaje, vamos a tener que multiplicarlos por la constante de los TC, de los TP, perdón. Y todo lo que sea corriente, vamos a tener que multiplicarlo por la constante de los TC. Porque si vuelvo a la planilla Excel, este voltaje que está aquí, en la línea 1, 388,6, es el voltaje en el registrador, en el instrumento, no en la barra de 4160. Entonces voy a colocar acá una nueva columna que se va a llamar voltaje de línea para la fase 1, voltaje de línea para la fase 2 y voltaje de línea para la fase 3. Para la fase 3. Línea para la fase 3. Ya, ahí entonces, ¿cierto? Voy a colocar aquí la constante del TP y la constante del TC. La del TP era 10, ¿cierto? Y la del TC era 60. Entonces, el primer registro del voltaje de línea va a ser efectivamente el voltaje medido por el instrumento. Vamos a buscarlo. Va a ser ese, que está ahí. El 388,6.
pero tengo que reflejarlo a la media tensión. Para eso lo multiplico por la constante del TP. Y ese voltaje, el 3886, es el voltaje correcto. Y como tengo muchos registros hacia abajo, le hacemos doble clic, ¿ya? Hacemos doble clic. A ver, perdón, tengo que dejar fija los días. ¿Cómo se dejaba fijo, cierto? La celda, una celda colocando signos peso. T peso, ahí dejé fija la columna T y el número 2 pesos, y dejo fijo la fila. ¿Ya? Le damos doble clic ahí. El 2 está de más. Ahí. Y ahora sí. Ahí están todos los valores reflejados, ¿cierto? Todos los valores reflejados. Si se dan cuenta, la fórmula lo que hace es tomar el ahí va arriba, fíjense bien, va cambiando, ¿cierto? Va cambiando, va cambiando, pero dejamos fijo el T2. Entonces esta fórmula la copio para el lado, ¿ya? La copio para el lado y dejo fijo el T2 siempre. ¿Ya? Y aquí vamos a tener entonces los voltajes de la línea 2 y hacemos lo mismo con la línea 3, dejando fijo siempre el T2, que es donde está la constante, ¿ya? Y ahí tenemos entonces, ahí están todos los valores de voltaje, ¿ven? Ahí están todos los voltajes, ¿cierto? De la semana completa de registro, referidos a la media tensión, ¿ya? Ahí están referidos a la media tensión. Perfecto, ¿eh? ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, entonces los valores de lo que sacó ahora, esos son los que se tienen que utilizar. Claro, porque estos valores que están acá, todo lo que te entregó el instrumento, ¿dónde están esos? ¿Dónde fueron medidos esos valores? ¿Cierto? ¿Dónde están? Así físicamente. Si tú dices, ese 1,5, mira, este 1,8 amperes, ¿dónde está ese 1,8 amperes? Ese 1,8 amperes está aquí, mira. Está aquí. Después del TC, en el lado como secundario del TC. ¿Ya? Por lo tanto, no me sirve trabajar con ese 1,8, porque yo quiero saber la potencia real que está fluyendo hacia la barra. 1,8 amperes está medido ahí, ¿viste? Ahí está el 1,8 amperes. Ahí, adentro del registrador, en el lado secundario. Yo quiero saber ese 1,8 amperes, cuánto vale aquí en la línea. Para eso tienes que multiplicarlo entonces por la constante del TC. Lo mismo con los voltajes. Esos 380 volts no son los voltajes de la barra. Para pasarlo a la barra hay que multiplicarlo por 10. Por lo tanto, ahora nos corresponde, ¿cierto? Tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Reflejar las corrientes ahora. Lo que acabamos de hacer aquí fue reflejar los voltajes. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ahora vamos a colocar corriente, le voy a colocar una A de ampere, corriente de la línea 1, corriente de la línea 2, línea 2 y corriente de la línea 3. Ya, entonces, ¿dónde están las corrientes? Vamos a ver dónde están las corrientes. Las corrientes por fase, RMS, aquí está, ¿ve? Ahí está la corriente de la línea 1, ahí está la corriente de la línea 2, ahí está la corriente de la línea 3 y aquí está la corriente del neutro. Ya, la corriente de la línea 1 está aquí, en la celda J10. J10. Entonces yo voy a escribir acá, corriente de la línea 1 va a ser la J10, pero multiplicado por 60, que es el valor del TC. Entonces, ese valor, ya, ese que aparece ahí, 60, el 108, es la corriente en amper real que circula.
le hacemos doble clic, ya, y ahí tenemos entonces las corrientes, ¿cierto? Reflejadas, ¿ya? En la barra de media tensión, o en la línea de media tensión. Hacemos ese mismo ejercicio para la fase 2, ¿cierto? Lo mismo, para la fase 2, tengo que fijar el T, ¿cierto? El T. Y para la fase 3 también hacemos lo mismo, fijamos el T también. Y ahí tenemos las corrientes referidas al lado de media tensión. ¿Ya? Ahí están las tres corrientes, ¿ves? Entonces, estas corrientes, voy a pintarlas acá, estas corrientes que están aquí pintadas con amarillo, son las corrientes en 4160, valores en barra de 4160 volt. Están referidos ahí, ¿ves? Ahí sí que estamos ok. Eso sí, están referidos a 4160. No los que están aquí en la pantallita de acá, ¿ah? No los que están aquí directamente en los registros. Todos estos registros están en baja tensión. Aquí tuvimos que pasar por los TC y los TP. ¿Ves? Pasamos por los valores de los TC y los TP y se nos reflejaron correctamente, ¿cierto? Se nos reflejaron correctamente los valores de voltaje y corriente. ¿Alguna duda? Hasta el momento no, profe. Perfecto. Sí. Pero, ¿de qué variable? Lo que pasa, ya, lo que pasa es que las variables de potencia, ya, las potencias, normalmente se considera una gráfica interpretativa correcta, una gráfica de tipo diaria, ¿ya? O sea, si tú quieres graficar una potencia, lo que normalmente uno hace es sacar una cosa que se llama curva diaria, ¿ya? Y la curva diaria de potencia se inicia a las 0 horas y termina a las 24. Es decir, tendrías que tú hacer un gráfico como este. Aquí está el tiempo en horas y aquí va a estar la potencia, por ejemplo, en kilowatt o megawatt, ¿ya? Entonces, partes tú a las 0 horas y terminas tú a las 24. ¿Ya? Una gráfica típica de una subestación residencial, de una villa, por ejemplo, de un condominio, de una población, es una gráfica más o menos así, mira, muy baja entre las 0 y las 6 de la mañana, pero aquí justo a las 6, entre las 6 y las 8, se registra un pic, donde la gente, ¿cierto?, despierta, prende la microondas, el hervidor eléctrico, qué sé yo, y después baja un poquito, y después a las 14 horas ya vuelve a encender, cuando llega la hora de almuerzo, la gente llega a ver las teleseries, qué sé yo, y a las 18 horas el alumbrado público de la calle se enciende, ahí sube mucho, ¿ya? Y eso se repite más o menos todos los días. Eso se llama curva de carga, ¿eh? Esta es una curva de carga típica de un sector residencial, que por supuesto muy distinta a la curva de carga diaria de una tienda en el centro de una ciudad, ¿cierto? En el centro de la ciudad, la curva de carga tiene otros valores entre las 0 y las 24 horas, otros pic, o más bien dicho, otros valores referenciales. Entonces, por ejemplo, en el comercio, entre las 0 horas y las 9 de la mañana, digamos, ¿cierto? El consumo es bastante bajo. Ya a las 9 se dispara, digamos, ¿cierto? Y se mantiene ahí arriba hasta más o menos, ¿cierto? Continuado casi continuado, hasta las 16, 17 horas. Después se registra un pic
de nuevo, porque se encienden las luces, qué sé yo, y eso hasta las 21 horas, 20 horas hoy día, ¿cierto? Las tiendas cierran antes, 20 horas por tú, y de ahí vuelve a bajar. ¿Te das cuenta? Entonces, esta curva de carga es muy diferente a una curva residencial. Y una curva industrial, ¿cierto? Una curva, por ejemplo, de la industria minera, manufacturera, pesquera, de algún proceso, productivo, normalmente tiende a ser más plana. Tiende a ser más plana, ya casi siempre va a estar arriba, salvo entre las 18 y las 23 horas que baja, dependiendo de la tarifa, porque justamente ese periodo se llama horas punta. Y ahí, ¿cierto? Los viejos conectan sus generadores, bajan el consumo de la red, ¿cierto? Para que la tarifa no les salga tan cara. Entonces, si tú te das cuenta, los tres perfiles de un residencial, de un comercial y de un industrial son muy diferentes. Por lo tanto, una buena gráfica, al menos de las variables potencia, sea P, sea Q, sea S o sea factor de potencia, yo te recomiendo que sea una gráfica de este tipo, diaria, desde las 0 hasta las 24 horas, de un día completo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, y ojo, que un día completo, no vaya a cometer este error. No vaya a empezar graficando aquí, mira, en el primer registro de acá de los datos. Porque ¿a dónde está partiendo? ¿A qué hora está partiendo este primer registro? No, claro, no está partiendo a las 0. No está partiendo, el día 17, por así decirlo, está cortado. Entonces, si tú quieres graficar el primer día que deberías de graficar acá, para este registro, sería el 18. Ahí se parte a las 0, ¿viste? Y termina, deberías tú seleccionar todos estos datos para graficar una curva de diaria hasta ahí, pues, para hacer una curva diaria de potencia, o de voltaje, o de corriente, de lo que tú quieras. Por lo tanto, en el informe que usted, para que le quede bien bonito, para que no se vea una gráfica sin sentido, podría usted hacer gráficas por día. Porque a lo mejor va a sacar alguna conclusión interesante. Porque usted va a decir, mire, profe, graficamos el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y resulta que el día lunes, martes y miércoles, por ejemplo, y hasta el jueves, tienen un consumo más o menos parecido, un comportamiento más o menos similar. El día viernes es distinto, ¿ya? Es distinto al comportamiento del día lunes al día jueves. Pero el sábado y domingo son muy diferentes al resto de las cosas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Esas cuestiones son interesantes de analizarlas. Que si usted tiene una sola raya desde acá, mira, desde el primer registro hasta el registro 1020, no vamos a entender nada que está pasando. Eso es como parte de la ingeniería, digamos, que uno tiene que aplicar. El sentido común, digamos. O sea, usted dice, hemos detectado en nuestro análisis que el factor de potencia de lunes a jueves toma un valor de domingo, se compone bastante. No sé, suponte que el factor de potencia de lunes a jueves sea 0,80, pero de jueves, pero viernes, sábado y domingo el factor de potencia es 0,95. Entonces, cuando usted en sus conclusiones y recomendaciones vaya usted a recomendar la instalación de un banco de condensadores, usted va a recomendar que se conecte ese banco de lunes a jueves, porque el viernes, sábado y domingo no lo necesita conectar el banco. Pero si tú haces una sola raya de lunes a lunes, no vamos a cachar nada. No vamos a cachar nada que está pasando. ¿Ya? Así que ahí mi recomendación es que a lo mejor se va a demorar un poquito más en armar el informe, y de ahí la idea de que trabaje en grupo, que trabaje de a 4, de a 5, de a 3 compañeros, no sé. Ya, pues yo hago el análisis de la corriente, ya, y tú haces el de los factores de potencia, ya, yo hago el de la potencia, y tú haces el de los armónicos, yo hago de lunes a viernes, tú haces el sábado y domingo. ¿Me entiendes? Para que se encuentren los hallazgos interesantes que hayan que encontrar. ¿Mm?
Cuando yo he tenido que hacer estos informes, cuando se me ha encargado hacer un estudio de este tipo, hago esas cosas así por día y por línea. Por fase 1, por fase 2, por fase 3, por el día lunes, por el día martes. Porque cuando el cliente me dice, oye Juan, ¿y cómo estuvo el factor de potencia? Mira, estuvo bueno el sábado y domingo, pero de lunes a viernes está horrible el factor de potencia. Y me pregunta, ¿en las tres fases pasa lo mismo? No, mira, fíjate que la fase 1 y 2 necesitan una compensación, pero no tan alta como la fase 3. La fase 3 tiene un factor de potencia muy bajo comparado a la fase 1 y 2. Entonces eso inmediatamente a uno le dice que el banco de condensadores no puede ser simétrico. O sea, si uno calcula un banco de 300 kilobar, no tiene por qué ser 100 kilobar para la fase 1, 100 kilobar para la fase 2 y 100 kilobar para la fase 3. Ahí uno está pensando de forma simétrica. Está pensando que los tres factores de potencia de las tres líneas tienen el mismo comportamiento. Además está pensando que todos los días del año tienen el mismo comportamiento, la misma necesidad de reactivo capacitivo. ¿Ya? Para eso son estos análisis. Por eso después uno puede implementar sistemas de control, hasta con un relé programable chiquitito, un logo, un celio. Uno puede decir, ok, voy a tener que inyectar 300 kilobar, pero no los 300 kilobar todos los días o a cada hora del día. Imagínate una curva carga como esta, mira, esa que dibujé yo acá, como esa que está aquí. Si usted llega a la conclusión que se necesita inyectar acá, vamos a suponer que necesita inyectar, no sé, por 30 kilobar. Y aquí están los 30 kilobar. Vamos a suponer que ahí están los 30 kilobar. Ahí están los 30 kilobar. Y usted coloca un banco conectado en paralelo con la carga para inyectar 30 kilobar. Si lo pone estático, el banco va a hacer esto. Va a meter 30 kilobar. ¿Cierto? De forma permanente. Pero claramente, a vista de todos nosotros, aquí, en este lapso de tiempo, no necesitamos 30 kilobar. De las 0 a las 9 de la mañana no necesitamos los 30. Y de las 20 a las 24 tampoco necesitamos los 30. O sea, en resumen, de las 20 horas hasta las 9 de la mañana del día siguiente no necesitamos 30 kilobar. Entonces, esto inmediatamente significa que hay que implementar un sistema de control. Al menos un control horario. Ese es un relojito, ¿eh? Al menos un control horario. Para que esta cuestión, para que este banco 30 entre a las 9 de la mañana y salga a las 20, a las 20 horas. Pero fuera no se necesita. ¿Eh? Entonces, ese tipo de cuestión es lo que te puede entregar un análisis diario por fase. Evite entonces, no caiga en la tentación, para terminar el informe más rápido, no caiga en esta tentación de colocar potencia, una sola, desde el registro número 1 hasta el registro 1008. Todos los registros. Te va a dar una cuestión así que nadie va a entender. Pongo un electrocardiograma, una cuestión así. Yo voy a mirar esa cosa y voy a decir, no sé, yo no cacho nada que está pasando acá. No se entiende esto. Muy buena pregunta, ¿eh? Su pregunta sobre las gráficas. ¿Alguna otra consulta? Por el momento no, profesor. El sábado a lo mejor tengo dudas. Eso. Tiene que trabajar esta planilla. Se la voy a dejar un poquito adelantadita por si acaso. Esto que estoy acá haciendo se lo voy a grabar. Lo voy a guardar al tiro. Ya. Vamos con la potencia. Antes de irnos al break, calculemos al menos la potencia activa. La potencia activa va a ser la potencia de la línea 1, la potencia de la línea 2, ¿cierto? Línea 2. Y la potencia de la línea 3. La P me refiero a la potencia activa.
Entonces, la fórmula dice que es raíz de 3 sería ese, factor de potencia. Ah, y tenemos el factor de potencia en la línea 1. Ahí está, por ese valor. Y ahí nos dio. Entonces, lo voy a dividir todo esto por 1000. ¿Ya? Lo voy a dividir por 1000. Todo este valor para que me quede en kilowatts. Lo voy a dividir por 1000. ¿Ya? Aquí tenemos 707 kilowatts. Le damos doble clic y ahí tenemos, ¿ves? Todas las potencias que aporta la fase 1. ¿Ves? Está en kilowatts. Ahí están los valores de la fase 1. ¿Ves? Fase 2. Raíz de 3. Raíz de 3 por el voltaje de la línea 2, que sería ese, por la corriente de la línea 2, que sería ese, y por el factor de potencia de la línea 2, que sería ese. Ahí está el valor. Vamos a dividirlo también por 1000 para que todo nos quede en kilowatts. Ya, 750 kilos. Y ahí están los valores de la línea 2. Y lo mismo con la fase 3. Raíz de 3, voltaje de línea. Ahí está el voltaje de la línea 3 por la corriente de la línea 3 y por el factor de potencia de la línea 3, que sería ese. Listo, ahí tenemos, lo dividimos por 1000 para que nos queden kilowatts. Toda la expresión dividida por 1000 o multiplicado por 1 elevado a menos 3, que sería lo mismo. Y tenemos las potencias. Y ahí tenemos una idea de cuánto consume cada fase, 700 kilos en promedio. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí estamos aplicando esta fórmula, ¿ves? Ahí sacamos la potencia activa. Raíz de 3, voltaje línea, corriente línea por el coseno phi. Vamos con la reactiva. La reactiva es raíz de 3, voltaje línea por corriente línea por el seno de phi. Por el seno de phi. Entonces aquí sería el Q, la reactiva de la línea 1. Línea 1. La reactiva de la línea 2 y la reactiva de la línea 3. ¿Ok? Ahí están. Ahí están nuestros valores. ¿Ya? Ahí están nuestros valores. Perfecto. Entonces la fórmula es raíz de 3. Raíz de 3 por el voltaje de la fase 1 o línea 1. Era ese. ¿Ya? Por la corriente de la línea 1. Pero por el seno de phi. Por el seno. Seno. A ver, no sé cómo lo escribe acá en este software. Sen. Ya, sen. Dice devuelve el ángulo. Devuelve el seno de un ángulo. Ya, ¿y cómo sacamos el ángulo? Porque tenemos el factor de potencia. No tengo ángulo, fíjate. ¿Cómo sacamos el ángulo? ¿Alguna idea? No, profe. A ver, ¿cómo sacamos el Al ángulo? coseno del factor de potencia. Claro, el arco seno. Correcto. Con el arco seno, perfecto. ¿Cierto? Porque este es el coseno de phi, ¿cierto? El 0,973 es el
coseno de Correcto. phi. Si yo quiero sacar el phi, claro esa parte, ya voy a escribirlo aquí afuera. De ahí sigo con la fórmula, voy a escribirlo aquí afuera, mire. El factor de potencia es 0,973. Solo para entender la formulita esta del coseno, mira, es 0,973. Eso es un coseno, ¿cierto? Esto es un coseno. Nosotros, esto es el coseno de phi. Coseno de phi. ¿Nosotros qué queremos? El phi solito. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Le sacamos el arco seno, el arco coseno o el arco seno a este valor, ¿cierto? Pero me está entregando el valor en radianes, ¿cierto? No en grados. ¿Ya? En, en, ¿cómo se llama? Me lo está dando en radianes. Para pasarlo a grados, ¿cierto? Coloco entonces, voy a ver si tiene la función. El Excel la tiene, no sé si esta cosa que tengo, que uso yo, que se llama LibreOffice. Grados. Que me lo convierta a grado eso. ¿Y qué dice? Parece que no es la función. A ver. No sé si existe esa función. O radianes, a ver. Radianes. No, no existe. Grados. ¿Cómo se llamará acá? Grados. ¿Sí? Convierte radianes a grados. Perfecto. ¿Cómo se llama? Grados. Ah, no me la convierte. No importa, lo voy a multiplicar por 180 y lo digo por pi, me da la cuestión igual. Lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por pi. Y lo dividimos por pi. Ya, y ahí me dio en grados. Ya, ahí está el ángulo en grados. Por lo tanto, el seno de phi sería el seno de este numerito. ¿Ya? El seno de ese numerito. ¿Ya? Pero resulta que está en grado. Aquí tengo que pasarlo a radianes. Ahí sí, para que me lo calculen en radianes. Ahí estamos, ok. Eso sería. Hay que hacer unas conversiones de los ángulos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Pueden chequear en la calculadora si eso está bien? ¿El seno de 13 grados da 0,23? Por favor. Me dio 0,70 a mí. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Tiene que estar en grado, ¿ah? ¿No? En degree, en deg. ¿Sí? ¿Les da? Sí, me da. Sí, Perfecto. profe, ahora sí dio. Ahí les dio, perfecto. Ya, pues entonces, mira, está un poco larga esta parte de la conversión, ¿ah? Porque ¿qué hay que hacer? Mira, primero hay que aplicarle el arco coseno al factor de potencia, ¿cierto? Pero hay que multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi, ya, y después el seno de eso.
Ahora, yo me estoy preguntando otra cosa. Yo me estoy preguntando, ¿qué pasa si le aplicamos el arco coseno así nomás directo? ¿No? ¿Cierto? Porque ahí nos está dando en radianes, ¿cierto? Esto está en radianes, ¿ya? Y si le aplicamos el seno a ese número, así directo. ¿Ya? Ahí está. Ya. Lo que pasa es que después lo tuve que... Así que, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a aplicar... Y a ese resultado le vamos a aplicar el seno directo. O sea, sería así, mira la fórmula. ¿El seno directo de qué? Del arco coseno del factor. Y ahí estamos, ahí nomás. Cerramos ahí con, con un paréntesis. Y esto lo dividimos por 1000 para que nos queden kilobar. 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 ¿Mm? Y ahí está. Ahí está en kilobar. Sería entonces esa la potencia en kilobar. ¿Sí? Yo no sé si fue el único, pero como que se le quedó pegado el audio y no alcancé a agarrarle la idea ahí. ¿A dónde? ¿Ahí me escuchas bien ahora? Sí, no, lo que pasa es que a rato cuando se le va, no sé si se Sí, le cae el internet o se le... debe estar mala la conexión, sí. Sí, puede ser eso. Ujú. Sí, sí, me parece que no está muy buena, está media débil. Bueno, No, pero era rato, no es siempre. ya. Pero de todos modos, mira, estábamos ahí para chequear. Ahí está la fórmula. Voy a mostrarles bien ahí. Ahí está la fórmula, ¿ya? La fórmula, ¿qué sería? Raíz de 3 de T10. T10 es el voltaje de la línea 1 por I10, que sería la corriente de la línea 1, por el seno del ángulo. Y el ángulo, sí, es el arco coseno del factor de potencia que está en la celda Q10. ¿Ves? Ahí está Q10, ahí está el factor de potencia. ¿Ya? Eso nos da la reactiva. Nos da la reactiva, ¿cierto? Le damos doble clic y ahí tenemos para la fase 1. ¿Mm? Ahí tenemos para la fase 2. Y ahí tenemos para la fase 3. Ahí tenemos las potencias activas. Las activas, ¿cierto? Que son, aquí lo estamos dejando expresado en kilowatt, 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 kilobar, kilobar y kilobar. ¿Alguna duda de cómo calculamos la... Ya, a ver. Yo tengo mala la internet, así que no sé cuándo se corta o no. Voy a usar otra conexión más estable. Vamos con 20 minutos de break. Son las 25, 21, 25. ¿A qué hora dijo, profe? 21:45. 21:45. Copiado. Profe, ¿podría compartir el Excel para ir trabajando al tiro, por favor?
Chao.